Diga: Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Levante sus manos y diga: Jesús, te adoramos, Jesús. Te adoramos. Declaramos la sangre de Jesús en este instante. La sangre de Jesús. La sangre poderosa. Glorificamos al Cordero Santo de Dios, que está sentado en el trono y reina por los siglos de los siglos. En este mismo momento, el cielo está adorando al Cordero de Dios. En la tierra, su iglesia está adorando al Cordero de Dios. Exaltamos a nuestro poderoso Rey. Rey, Jesús. Diga: Jesús, mi Rey, mi Redentor. Jesús, amado Jesús. Glorificamos tu nombre, te adoramos, te exaltamos, Jehová Dios, Padre eterno, Padre bueno. Oh Señor, adoramos tu santo nombre. Adoramos tu santo nombre. Oh, aleluya, Padre. Y esparcimos la sangre de Cristo sobre toda la congregación, sobre todo el ministerio Mundial Maranata Uruguay. Esparcimos la sangre de Jesús sobre nuestros apóstoles, Naún Rosario, Bertucci, Hugo López. Bendecimos su familia, su ministerio y todo el ministerio Mundial Maranata lo bendecimos de aquí, desde Uruguay, en el nombre de Jesús. Oh Señor, bendecimos nuestras iglesias, nuestros hermanos, cada persona que nos sigue en las redes sociales, simpatizantes del ministerio, cada persona que sigue los mensajes, los bendecimos con la unción del Espíritu Santo, los bendecimos con la bendición de Dios. Declaramos la poderosa sangre de Jesucristo bendiciendo a cada persona. Cubrimos a cada persona que está conectada, cada persona que nos sigue. Declaramos que reciben el Espíritu Santo de Dios por fe. Declaramos la poderosa sangre cubriendo las familias de cada persona que está aquí representada, cada persona que no pudo concurrir hoy, ya sea por diferentes problemas o circunstancias, por el frío, por diferentes adversidades. Declaramos la sangre de Cristo cubriendo y protegiendo a cada persona de nuestro ministerio acá en Maranata Montevideo, y cada persona o cada familia que está representada ahí, que está conectada en las redes sociales también. Bendecimos sus vidas poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido que mientras predico tu palabra, extiendas tu mano sobre la congregación, sobre cada persona que está ahí conectada, y sean hechas, Señor, maravillas, prodigios, milagros, sanidades, señales milagrosas, en el nombre poderoso, en tu nombre, Jesucristo, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, sean hechos poderosos milagros, en el nombre de Jesús de Nazaret, poderosos milagros, poderosos milagros. Señor, unge la iglesia, unge la congregación, bendícela, Señor, en el nombre de Jesucristo. Extiende tu mano, Padre Celestial, bendice con paz, con salud, con prosperidad, con bienestar, en el nombre de Jesús. A los hermanos, a tu pueblo, extiende tu mano poderosa y bendice. Señor, derrama bendiciones en los hogares, espíritu de paz, espíritu de bendición sobre sus vidas, Espíritu Santo sobre sus vidas. Sea todo amarrado todo espíritu de pleito, de enemistad, todo espíritu inmundo contrario, todo demonio de hechicería, todo espíritu inmundo de manipulación, todo espíritu inmundo que se ha levantado en la iglesia o en las familias o en tu casa. Sean atados y amarrados esos demonios en el nombre de Jesús. Declaramos la operación del Espíritu Santo, declaramos milagros inusuales, una operación inusual del Espíritu Santo, algo que no se ha visto en el nombre de Jesús para estos últimos tiempos, operando en el pueblo de Dios, en tu casa, en tu matrimonio, conversiones genuinas, milagros genuinos. Señor, declaro que vas a sorprendernos en el nombre de Jesús, matrimonios transformados, hijos convertidos. Señor, yo declaro de repente de Dios en nuestras familias, el de repente de Dios en la economía, el de repente de Dios en la salud, Señor, el de repente de Dios cuando desaparece el cáncer. Declaro el de repente de Dios milagroso, Señor, para estos últimos tiempos, porque la gloria postrera será mayor que la primera, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia no va a quedar menos ungida, se va a levantar con más unción, más poder, más autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret en estos últimos tiempos. La iglesia de Jesús va a brillar en medio de las tinieblas, en medio de las tinieblas. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, levante una oración en el Espíritu. Levante una oración en el Espíritu. Levante una oración en el Espíritu.
Señor, en el nombre de Jesús, milagros inusuales, una operación del Espíritu Santo inusual, Señor. Shiramakanda Rebeke, manifestaciones del Espíritu Santo, espíritu de poder sobre la iglesia, espíritu de fe sobre la iglesia, espíritu de revelación sobre la iglesia, espíritu de entendimiento, de inteligencia sobre la iglesia. Se abre el espíritu, se abre el entendimiento del pueblo de Dios, crecimiento espiritual, Señor, en su mente, su entendimiento, Señor, su espíritu, el espíritu que está en su mente, Señor, se ha edificado, se abra en el nombre de Jesús para recibir la revelación del Espíritu Santo, la iluminación de la palabra de Dios. Y atamos todo hombre fuerte, atamos todo demonio que se levanta en contra de las familias de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Neutralizamos toda operación de la serpiente antigua con la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús te reprenda, Satanás. Te atamos y te amarramos, espíritus inmundos, en el nombre de Jesús. Todo demonio antagónico, todo espíritu inmundo que se ha levantado para debilitar la iglesia, todo demonio de estancamiento, todo espíritu de estancamiento espiritual se ha removido, se ha quitado del medio, se han atado y amarrado los espíritus inmundos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que cada maldición que ha salido de boca, Señor, en contra de las familias de la iglesia, en contra de mi vida, de mi familia, yo declaro que esa maldición que ha salido de las bocas de las personas que han hablado mal de nosotros, esa maldición se es revertida, se regresa hacia la persona que maldijo en el nombre de Jesús. Porque, Señor, la herencia de los siervos de Jehová es que condenarán toda lengua en juicio. Señor, en nombre de Jesús, yo declaro que regresa esa maldición sobre aquellas personas que profirieron maldición contra nosotros. El que nos bendiga será bendito, el que nos maldiga será maldito, dice tu palabra. Yo desato la palabra de Dios. Yo declaro la palabra de Dios, que es una espada poderosa de doble filo. Una espada poderosa, la espada del Espíritu Santo de Dios. Yo declaro y profetizo, declaro y decreto la palabra de Dios. Yo declaro y decreto esa palabra de Dios, que el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Por eso tú bendice a la gente y deja que la justicia viene de parte de Dios. Tú no maldigas a nadie, tú declaras la palabra de Dios, porque mía es la justicia, mía es la venganza del Señor, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Pero la justicia de Dios sí es verdadera justicia, porque Dios sí es justo, verdadero y sabe cómo juzgar. Por eso declaramos y desatamos la palabra de Dios. Señor, declaramos tu palabra, Señor, tus profecías, tus decretos, Señor, que están establecidos por la palabra de Dios, tus mandamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que de este lugar, Señor, de este lugar se desata la palabra, la justicia de Dios por la palabra de Dios. De este lugar, Señor, ruge el león de la tribu de Judá. Este es el monte de Sión donde se profetiza, donde se declara, donde los ángeles de Dios obedecen al precepto del Señor, obedecen a la palabra de Dios. El precepto es la palabra de Dios. Cuando aquí se declara la palabra de Dios, los ángeles de Dios que están en el trono de Dios se van a mover para obedecer a la palabra que salió de la boca del hombre o de la mujer de Dios. Porque si esa palabra viene de Dios y el hombre de Dios, la mujer de Dios está alineado con el Señor, esa palabra sale de la boca de Dios y los ángeles de Dios se mueven y obedecen al precepto de su voz, al precepto de la palabra. Por eso mis palabras son espíritu, son vida. Por eso mis palabras no volverán vacías, porque son las palabras de Dios, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo estoy lleno del poder de Dios, yo estoy lleno del poder de Jehová, y profetizo en el nombre de Jesús que multitudes de almas se salvarán en Montevideo. Profetizo que multitudes de almas se salvarán en cada rincón del Uruguay. Pero profetizo un mover del Espíritu Santo inusual, nunca jamás visto en la capital del país, en el nombre de Jesús. Los demonios se van a destronar, los principados y las potestades van a ser destronados por el poderoso Cristo Jesús, por la iglesia que nos ha investido de poder de lo alto y autoridad para hollar serpiente y escorpión y contra toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, dice la palabra de Dios. Nada te dañará, iglesia amada. Yo te cubro con la sangre de Jesús como siervo de Dios. Yo aplico la sangre de Jesús, yo te rocío la sangre de Jesús y declaro que el poderoso ángel de Jehová acampa alrededor de esta iglesia, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, y en este lugar hay temor de Dios, y en este lugar está el ángel de Dios. No te va a suceder nada, nada te va a pasar malo en el nombre de Jesús. El que esté contra ti estará contra Dios, estará dando patadas contra el aguijón, porque tú eres mi pueblo, dice el Señor. Pueblo, nación santa, pueblo escogido. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Oh Señor, declaramos espíritu de poder sobre este lugar. Declaramos poder, salvación, juicio de Dios contra los demonios, contra toda operación diabólica, juicio de Dios. Nuestros enemigos serán esparcidos, confundidos. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 caminos los pondrá a huir el Señor. Tus enemigos van a huir, tus enemigos van a retroceder, tus enemigos se van a confundir, tus enemigos, los que desearon tu muerte, los que desearon devorar tus carnes, van a tropezar y van a caer en el nombre de Jesús. Ellos tropezarán y caerán en el nombre de Jesús, y sobre ti amanecerá la luz de Jehová. La luz de Jehová, su luz amanecerá sobre ti, su luz amanecerá sobre ti, amada iglesia, amadas familias de Jesucristo. La luz de Dios va a amanecer en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Yo profetizo que la luz de Dios, la salvación de Dios va a resurgir en tu familia, va a resurgir el seno de tu hogar, contra todo pronóstico, contra toda adversidad. Va a resurgir la salvación de Jehová, porque de Dios viene la salvación. Y yo profetizo que hay salvación en tu hogar, en tu casa, en el nombre de Jesús. Transferencia de bendiciones en el nombre de Jesús. Oh Señor, se transfieren bendiciones. Las puertas espirituales para tu bendición se van a abrir en el nombre de Jesús. Puertas del cielo que se van a abrir para bendecirte. Ventanas que se van a abrir para bendecirte en el nombre de Jesús. Y nadie va a poder impedir la bendición de la iglesia de Cristo, porque va a brillar en medio de las tinieblas esta iglesia con mucho poder, con manifestación inusual que ojo no ha visto. Cosas que no han subido corazón de hombre. Son las cosas que van a suceder. Porque Dios tiene grandes cosas reservadas, misterios y grandes cosas, grandes operaciones del Espíritu Santo reservadas para estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús, reservada para aquellos que le aman, dice el Señor. Puede tomar su asiento y dar un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Les pedimos a cada persona que está conectada que le dé compartir este mensaje. Sé que será una bendición de Dios para sus vidas. Yo estoy enseñando una serie de mensajes titulado La batalla en tu mente. Me dirigió el Espíritu Santo a enseñar este mensaje y estoy estudiando de los mensajes de mi padre espiritual, el apóstol Don Rosario. Estoy estudiando de libros, estoy estudiando, investigando más y he sacado mucha riqueza dirigido por el Espíritu Santo. Cosas que he sacado, cosas que Dios me ha agregado para añadirle a los mensajes. Amén. Y sé que es de mucha bendición. Y he estado ministrando estos mensajes los viernes, una serie de mensajes, la serie titulada La batalla en tu mente. Y tiene que haber una transformación en la mente. Y hoy voy a hablar sobre la renovación de la mente. Diga, la renovación de la mente. La renovación de la mente. Es importante. Nosotros somos transformados cuando conocemos a Jesús. Nuestro viejo hombre tiene una transformación en el momento que impacta la sangre de Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado es arrancado de nuestras vidas, desaparece. La Biblia dice que quedamos blancos y puros, dice la Biblia, santificados delante de Dios. Pero la mente no cambia en el momento. La mente tiene que ser transformada y Dios no te transforma la mente. La mente tú tienes que trabajar para transformar la mente, tu mentalidad. ¿Me estás entendiendo o no? Entonces uno recibe el impacto, ese cambio por la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, y eso es glorioso porque ahí ocurren muchas cosas. Desaparece el pecado, las enfermedades, ocurren cosas poderosas. También toca la conciencia, la sangre de Jesús, y somos libres de todo pensamiento de pecado, de obras muertas, que estábamos atados. Pero nuestra mente tiene que tener una transformación, una renovación. Amén. Porque uno conoce a Cristo, hace la confesión de fe, el poder de Dios lo toca a uno, pero tu mente sigue igual. Los temores siguen ahí, los vicios siguen ahí. A veces hay demonios que tienen atado a una persona, que los demonios se van por el poder de la sangre, por el poder del Espíritu Santo, las cadenas se rompen y uno es libre de ese espíritu de vicio. Pero a veces tenemos maldiciones y ataduras y fortalezas que son mentales, que aún lo heredamos de nuestros padres. Entonces tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de mente. Y ahí es donde tú tienes que trabajar para cambiar tu mentalidad. Por eso Jesús dice en su palabra, dice que tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y dice que tenemos que tener la mente de Cristo. O sea que cuando conocemos a Cristo, recibimos el espíritu de resurrección,
somos vivificados por dentro, pero nuestra mente todavía hay áreas donde hay tinieblas. Tenemos una mentalidad del mundo. ¿Me está entendiendo o no? Usted recibe el amor de Dios, llora, glorifica a Dios, adora a Dios, ayuna, pero usted tiene todavía la mentalidad adámica, la mentalidad de una naturaleza caída, una mentalidad entrenada por muchos años por el espíritu que domina los aires. El espíritu, el príncipe de este siglo, que es Satanás, la potestad principal, un principado que domina los aires, en lo cual todos los hijos de desobediencia están bajo ese espíritu, y ahí uno recibe un montón de información desde que es niño, desde viendo a sus padres, viendo a las personas, porque uno es lo que ha oído desde pequeño, lo que ha visto. Entonces, lo que tú has visto, lo que tú has oído es la información que te ha entrado en la mente, y tú eres esa persona. La persona que toda esa información, ese cúmulo de información que has recibido en toda tu vida, es quien sos ahora. La Biblia dice, así como el hombre o la mujer piensa en su corazón, así es él. Pero toda circunstancia, toda enseñanza, toda cultura te hizo pensar de una manera. Y hay culturas y enseñanzas que son que son provocadas por demonios, espíritus inmundos. Como ahora está esto que ya es lo quiero decir tipo una cultura. El varón puede ser nena, la mujer, porque son espíritus inmundos que están adiestrando a los niños en este tiempo. A mentes corrompidas, ¿no? Porque eso nace de una mente corrompida, en tinieblas, apartada de Dios, como venimos enseñando. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Entonces quieren que eso se estudie en las escuelas, que se estudie esto, que sea en el liceo. Quieren hacer tipo una cultura, enseñar, adiestrar a las personas. Entonces la mayoría de prácticamente todos nosotros, solo aquel que ha nacido en una cuna cristiana, que tiene la bendición desde pequeñito ya de crecer con la palabra de Dios, si los padres están cambiados y renovados mentalmente, pueden hacer que sus hijos crezcan bendecidos, desconectados de esa información diabólica. Ahora, si los padres son unos religiosos, pobres muchachos, van a tener que no solamente vienen, no es que no van a venir del mundo como la mayoría de la gente. Estos pobres muchachitos, niños, nacen dentro de un sistema religioso, peor todavía, pensando que las cosas que hacen son de Dios y no son de Dios. Peor. Porque el espíritu de religión, de legalismo, también adiestra las mentes. Porque la Biblia dice, nosotros hemos recibido de nuestros padres, dice, todo lo que hemos recibido. Algunos de los abuelos, algunos de los tíos, pero usted me entiende, entendemos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Diga la renovación de la mente. Y ahora vamos a entender por qué tenemos que renovar nuestra mente. Ya venimos entendiendo por qué tenemos que renovar nuestra mente. Venimos enseñando todos los viernes. Amén. Hablé de los estados mentales, he hablado de un montón de facetas hemos dado diferentes pasos, hemos tocado diferentes áreas de la mente para que usted sea bendecido. La intención es edificarte, es que tú descubras cuál es tu debilidad mental, tu estado mental, para que tú entiendas que tenés que cambiar. No es solamente levanto las manos, canto alabanza y adoración, hablo 3 lenguas repetidas que le escuché al otro, porque algunos ni hablan lengua, repiten como un loro lo que otros están hablando en lengua, no han tenido ese encuentro con Dios realmente, porque lamentablemente a veces hay gente que ora lenguas espirituales, hay gente que repite, simplemente no sabe lo que es fluir en las lenguas del Espíritu Santo. Amén. Pero la iglesia, o el objetivo, la misión de Dios, no es que usted adore a Dios y hable en lenguas y quede en eso en su mente, porque hay 2 cosas fundamentales acá: conocer a Cristo, recibir el Espíritu Santo, tener el nuevo nacimiento en el corazón, y luego usted tuvo la experiencia de ser salvo, de conocer a Cristo, de rendir su corazón a Dios, tiene que haber un cambio de mentalidad. Si no, usted ama a Jesús, tiene a Jesús en su corazón, pero su mente sigue viciada con pensamientos mundanos y atado a los traumas y fortalezas. Y usted nunca va a poder salir adelante, aunque hay mucha gente que ama a Jesús, pero no puede ser libre de los pensamientos que tiene y de la formación mental que tiene, no puede ser libre. Y eso no le permite desarrollar una intimidad, una relación más íntima con Dios.
No le permite avanzar más. Porque aman a Dios, tuvieron la experiencia de la salvación, pero después de la experiencia de la salvación tiene que haber un cambio de mente, de mentalidad. Porque usted y yo crecimos en un mundo que está adiestrada con una mentalidad. Amén. Ahora tenemos que nosotros renovarnos con la mentalidad del reino de Dios, con la mentalidad de Cristo, para poder vencer lo que está allá afuera también. Porque si hay un cambio aquí, porque usted no puede tener fe en lo que usted no cree. Entonces, hay gente que ama a Dios, es tremendo como ama a Dios, pero no tuvo un renovar en el entendimiento. Entonces, yo conozco gente que ama a Dios, pero son personas que siempre están viendo enfermedades en todos lados y creen más en las enfermedades y creen más en los dolores que son cáncer, que es esto, que lo otro. Anda buscando enfermedades todo el tiempo dentro de la iglesia, porque no tiene un cambio mental, no ha tenido una renovación de la mente espiritual. Hay un área, hay una fortaleza, hay una salud de la persona que no le ha entrado la luz de Cristo, la palabra que dice que por tu llaga fuimos curados, por la llaga de Jesús fuimos sanados. Cree más en lo malo, tiene más fortaleza para lo malo que para lo bueno. Hay una barrera mental, no ha logrado derribar esos pensamientos, se han plantado ahí, no han logrado derribar. Entonces hay personas que no han logrado derribar los pensamientos de pobreza, de escasez y siempre todo, porque lo que la persona habla es lo que tiene en la cabeza. Si su fortaleza aquí adentro es, o sea, si usted pasa hablando que usted le va mal, que usted es pobre, que usted siempre va a ser miserable, esa es la fortaleza que usted tiene en su mente. Porque es bien claro esto, es una fortaleza mental que tenés. ¿Cómo puede ser que vas a la iglesia por año y siempre la misma canción? ¿Qué pasa? Que siempre, cuando se trata de eso, de ese asunto, siempre crees más, se hincha más el que te gana. Eres vencido por ese pensamiento. Eres vencido por esos pensamientos malos. De que te va a ir mal, y eso lo empezás a declarar después. Y tiene un poder cuando uno declara con la boca el temor, eso es un poder, una fe negativa. Entonces tenemos que tener un cambio mental, una renovación. Porque quiero contarte también que nuestra mente, tu mente, tiene un espíritu. Decirle que está a tu lado, tu mente tiene un espíritu. Tu mente tiene un espíritu. Y es fundamental lo que voy a estar predicando y lo que usted va a entender hoy. ¿Por qué es tan importante la enseñanza? Pero yo entiendo algo. En todos lados enseñan la palabra de Dios. Cualquiera agarra un micrófono, cualquiera agarra una casa de luz, una casa y agarra y habla Biblia. La iglesia católica está llena de curas que enseñan la palabra de Dios. Hay muchos que hablan la palabra de Dios. Pero no de la boca de cualquier persona hay cambios reales y genuinos en las personas. Dios ha estipulado apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Y también hombres y mujeres, ancianos, diáconos, que también son diestros, tienen el talento para edificar a las personas, pero están bajo ese mismo espíritu, están bajo ese mismo gobierno, que son los 5 ministerios que gobiernan. Están alineados, sujetos, es una iglesia apostólica y profética. No es cualquier ministerio, no es cualquier iglesia que está llamada a instruir a las personas. Sí, el evangelio se le predica a todo el mundo para ser salvo, pero hay una renovación genuina cuando hay un respaldo de Dios en los ministerios. Cuando hay un respaldo verdadero de Dios. Hay que estar llamado por Dios para hacer. Cada uno tiene que hacer lo que Dios le mandó a hacer. Tiene que identificar su ministerio, cuál es, porque ahí va a ser efectivo. Así que el que se lo llamó a enseñar la palabra, a ministrar a la gente, a eso tiene que dedicarse. Por eso yo conozco gente que quiere enseñar la palabra de Dios, pero no son llamados a eso. Cada uno tiene que estar donde Dios lo puso para ser efectivo, para hacer las cosas bien con Dios. Hay algunos que quieren ser pastores y no logran pastorear tan siquiera a su esposa, que es una ovejita. Entonces hay cosas que son fundamentales en este asunto. Yo lo escuché a mi padre espiritual, el apóstol, hablar eso, predicar eso, y que es verdad. Amén. Cada uno tiene que hacer lo que Dios le mandó hacer, porque es por la gracia de Dios. Diga, la renovación de la mente. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. No se amolden al mundo actual. Yo cada vez que enseño esto, entiendo un poco más sobre lo que está diciendo.
Usted vio que la filosofía, los pensamientos van cambiando en el mundo. Pensamientos, filosofías, maneras de vivir. Entonces, dice el apóstol Pablo que no nos adaptemos a las filosofías de este mundo, a los pensamientos de este mundo, a la manera de vivir como vive este mundo, porque si tú te adaptas a los pensamientos, a la filosofía, a la manera de vivir como vive este mundo, el mundo va en contra de Dios. Su manera de pensar es una manera reprobada delante de Dios. Están en tinieblas, separados de Dios. Una mente reprobada es una mente sin Dios. Están todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no conocen a Dios, dice la palabra. No conocen al Señor. Entonces no te acostumbres, no vivas por los mismos pensamientos que vive el mundo. No te adaptes a la filosofía, a las creencias de este mundo. No. Tú tienes que ser transformado mediante la renovación de tu mente. Así podrán conocer cuál es la voluntad de Dios, porque el mundo, amén, actual, no se amolda en el mundo actual, no conoce a Dios. Si tú sigues aprendiendo, escuchando, asimilando todo lo que el mundo actual, o sea, está haciendo, tú te vas a separar más de Dios, porque la Biblia dice que no conocen a Dios ellos. Dice, así hay que renovar nuestra mente, así podrán conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay personas que dicen, por ejemplo, ese cáncer me lo mandó Dios, el cáncer, porque es el aguijón en mi carne. No conocen a Dios. Ese es un espíritu de religioso, peor que el mundano de afuera, porque ese está creyendo mismo en Dios y cree que eso viene de Dios, es peor. Porque ahí no nos enfrentamos a una mentalidad que no conoce a Dios. Ahí usted se está enfrentando a una mentalidad religiosa, años de formación, creyendo en un Dios que no es ese Dios verdadero. Entonces, conocer la voluntad de Dios, renovar nuestra mentalidad, te va a hacer que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si tú entiendes eso, es ilógico que Dios mande cánceres a las personas, para tratar con las personas. Dios mande cánceres a sus hijos, siendo que Jesús muere en la cruz con su sangre para destruir el cáncer en la cruz. Es ilógico. Es ilógico. Y la persona retiene esa creencia, ese pensamiento, lo retiene, y es una fortaleza, una muralla que tiene en su pensar, y no va a poder ser libre porque eso como que le afirma más el espíritu que tiene adentro por guardar esa creencia. Tiene una fe ya puesta en eso. Como tiene una fe firme que Dios le mandó el cáncer para castigarle, para matarla, su fe afirma ese cáncer en su cuerpo y es prácticamente muy difícil echarle fuera a ese demonio, porque esa persona lo alimenta, ese espíritu. Como hay personas que alimentan el espíritu de la pobreza y la miseria en su vida. No, que Dios me quiere pobre porque Jesús era pobre y porque no entienden nada de la palabra, porque alguien salió predicando eso. Entonces trastornó la mente y la mentalidad de las personas, las trastornó. Pablo dice, fulanito y ciclanito, no me acuerdo los nombres, Fileto y no sé quién más, que trastornan los pensamientos, la mentalidad de la gente porque están predicando una fe que no es la de Dios. Entonces hay muchos predicando que ser pobre es la voluntad de Dios, que vos seas bien pobre, y si te puede arrastrar con los pedazos, mejor, porque esa es la voluntad de Jesús, porque además Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Claro, una persona que sabe que a los 33 años va a ser crucificado, ¿qué te vas a poner a comprar casa y hacer negocio? Hacé lo tuyo, que te vas a ir con 33 años, te van a crucificar. Hacé lo tuyo. Vos ya sabés que con 33 años te vas a crucificar y viniste a morir. La tenía clarita desde el principio. Desde que tenía 12 años predicando, sabía que tenía que estar metido en los asuntos de su padre. Ya tenía clarito Jesús que iba a morir a los 33 años, por los profetas y porque Dios le revelaba también. No, es que Jesús no tenía dónde a recostar la cabeza, entonces yo también. Entonces el gaucho viejo no trabaja para comprar una casa a sus hijos, se revienta toda la plata, no solamente se ocupa de él, tampoco se ocupa, porque Jesús no tiene dónde recostar su cabeza. Yo quiero vivir hasta los 90 años, 95, 100. Jesús no le quedaba otra. Ya estaba profetizado, destinado a morir con 33 años y a resucitar. Entonces ahí tienes una mentalidad religiosa que es peor que la del mundo, porque el mundo no conoce a Dios.
Pero el que está dentro de la iglesia, que nació en ese sistema religioso, pero por favor, y ahí es cuando nos enfrentamos más. Cuando predicamos nosotros los predicadores, nos enfrentamos a un espíritu terrible religioso en la mentalidad de las personas, en la iglesia. Y la gente reacciona de todas las maneras. Reaccionan mal, la mayoría de la gente, mal. Reaccionan mal. Nos enfrentamos a demonios que no están en el mundo, están metidos dentro de la mentalidad de las personas. Entonces tenemos una iglesia bien pobre, bien que no tenemos donde recontar la cabeza. Cristo viene pronto, entonces no te prepares. Tenemos un par de generaciones que no se prepararon porque Jesús venía pronto. Entonces hay un par de generaciones de hermanos cristianos que no están preparados. Todo lo que era mundano y sinvergüenza, todo lo que era del diablo, agarró todos los mejores puestos, se prepararon, estudiaron y ahora los gobiernan ellos, la mayoría. ¿Qué quieren? ¿Que nos gobiernen los hijos de Dios? Si los hijos de Dios, la mayoría dijo que Jesús venía pronto y que nadie se preparara, porque venía Jesús pronto. Hasta ahora no ha venido Jesús. Obviamente que esperamos la venida de Jesucristo, pero que te sorprenda Jesús. Prepárate. Vos no sabés si viene esta generación o la próxima. Pues son mentalidades religiosas que es peor que la mundana. Entonces, es difícil. Tiene que haber mucha humildad en la persona para sentarse a querer cambiar su mentalidad. Porque cuando no hay humildad, mi hermano, no le da con un fierro en la cabeza y no va a entender. Cuando no tienen, por eso todo pasa por el corazón y por la actitud de humildad de la persona de querer aprender y exponerse a las enseñanzas para aprender un cambio de mentalidad. Entonces la persona piensa que es la voluntad de Dios que no tenga que coma él y su familia salteado como caballo de ajedrez. Esa es la voluntad de Dios, que comas arroz con sardina toditos los días. Y estamos en la voluntad de Dios. Entonces tiene fe en esa doctrina. Entonces, claro, detrás de cada doctrina esa que tú tienes fe hay un espíritu. Si yo creo en la doctrina o en la palabra que dice que por la llaga de Jesús fuiste sanado, y lo creo, lo profeso y lo oro, hay un espíritu de sanidad que se va a mover de ahí, a través de la palabra. Porque la palabra tiene un espíritu. Si tú crees en una palabra mal interpretada, hay un espíritu de confusión. Y eso es un espíritu que se le mete ahí a usted y usted está bien y usted está contento, está bien delante de Dios. Es la voluntad de Dios que estemos todos comiendo piedra en casa. Ese es el espíritu que te atrae. Son mentalidades que atraen espíritu. Hay que cambiar la mentalidad. Algunos tienen mentalidad egoísta, como dijo la hermana, y de avaricia, de egoísmo, como dijo nuestra líder Patricia. Porque tienen ataduras también, porque sus padres no daban nada, sus abuelos no daban nada, eran gente egoísta, todo lo amontonaban, nunca compartían nada, y eso uno va siendo formado por esa mentalidad. No, mi hijo, no se ponga a dar porque después cuando le falte, mire que tiene que juntar, porque le va a faltar, ¿eh? ¿Nunca ha escuchado usted tiempo de vaca flaca? Te va a faltar, mirá que tenés que... No, es tiempo de vaca flaca para los mundanos, para mí no, yo estoy bajo la abundancia de Dios. A mi Dios me va a prosperar. No dice la Biblia que yo me voy a morir de hambre con mis hijos, con el impío. La Biblia no dice que el impío, que el justo va a morir calcinado con el impío, ni que yo voy a morir costilla y hueso de hambre con el impío. El impío, pero yo no. Yo soy del pueblo de Dios, soy justo, por la sangre de Cristo. Entonces tienen esa mentalidad y les cuesta abrir su mente, porque la Biblia dice que el que más reparte, más se le va a añadir, dice la Biblia. En la Biblia dice que cuando tú más das, más recibes. Es mejor dar que recibir. Pero hay personas que tienen una atadura tan grande en la mente, que dan algo y se sienten mal después. Pero tienen una fortaleza mental. Y si te dan lo peor. Lo peor te dan. Hay que romper con esa mentalidad. De dar lo que te sobra, de dar lo peor, de no dar. Rompa con esa mentalidad. ¿Cuál es el problema? No le tenemos fe al Señor. O le tenemos fe a todo, la palabra, no le tenemos fe. Entonces, claro, hay diferentes áreas de nuestra mentalidad que están en tinieblas. Que se van rompiendo y va entrando luz a la mente. Y ahí va habiendo cambio en la mentalidad de las personas. Todo es un proceso. No es de un día para el otro, como venía enseñando. Los que vienen a este evangelio con 50 años de religión o 50 años de pecar,
le va a costar más la transformación mental, la renovación, que un niño, que un adolescente, alguien que vino con pocos años. ¿Me entienden o no? Y le va a costar más, por lo general, el hermano que tiene 30 años en el Evangelio, y una persona que se convierte a Cristo, veterana también, de la misma edad, ponerle que los dos tienen 60 años. Uno tiene 60 años con 30 años en el Evangelio. El otro tiene 60 años en el mundo. El que tiene 60 años en el mundo, le va a ser mucho más fácil asimilar la palabra de Dios y ser renovado. El que tiene 30 años en el Evangelio, con 50 años, a ese le va a costar. El que salió de una religión, le va a costar. Aún viendo las cosas, no, le va a chocar en la mente. Aún mostrándole por la palabra de Dios, le va a chocar en la mente. Y va a ser más duro el choque, pero hay liberación. La palabra de Dios tiene poder para liberar a las personas. Entonces, bueno, a uno les cuesta más que a otro. Eso es un trabajo de paciencia. Por eso te tiene que venir todas las reuniones a escuchar el mensaje del Señor. Te encontré una iglesia donde el mensaje es apostólico, es profético. No es un mensaje para, como yo le digo, para recaudar dinero siempre. No, es un mensaje para hacerte rico mentalmente, tu alma sea enriquecida, tu espíritu sea renovado. La palabra va a transformar y eso trae liberación en las personas. Entonces ahí está el tema de que no es solamente sacar demonios en la iglesia, porque la gente se le van los demonios, pero su mentalidad le hace practicar cosas que van contra Dios y los mismos demonios vienen de vuelta a las personas. Porque no se les ha renovado la mentalidad, tienen el espíritu, su espíritu es del mundo en la mente. Entonces el demonio se fue, pero la persona va a seguir atada haciendo lo que hacía antes, practicando lo que practicaba antes. Por eso tiene que haber un discipulado y una renovación. El discipulado, hay una renovación mental en las personas. La persona, así como piensa, así es y así lo que hace. Si tiene información de la palabra de Dios, la palabra hace un trabajo en la mente de las personas. La persona va a hacer la voluntad de Dios, va a obedecer a Dios. Entonces, al obedecer a Dios, los demonios no van a entrar en las personas. Eso no es solamente jugar a Satanás, hay que enseñar, pero esa es la lucha que tengo con algunos hermanos en la iglesia, que vienen con mentalidad religiosa, que ni ellos han cambiado mentalmente. Entonces yo no puedo dejar que venga cualquier gaucho o cualquier gaucha a decirme lo que tengo que hacer en la iglesia. Yo estoy claro en lo que tengo que hacer. No sé todas las cosas, pero estoy claro en el trabajo que Dios me mandó a hacer. Lo otro lo iré aprendiendo poco a poco. Amén. ¿Escucho consejos? Por supuesto que sí. Pero usted me entiende lo que digo. Hay gente que no tiene éxito en su vida, nunca logró nada de las cosas de Dios y quieren decirle al pastor cómo tienen que hacerse las cosas. Pero sentate a renovar tu mente. Sentate a renovar tu mente con humildad. Primero que nada tiene que haber humildad en la persona. Sentarse, a escuchar, a experimentar, a probar a Dios. Eso es importante. Yo no llegué al ministerio de mi apóstol diciendo yo vengo a enseñar acá, apóstol. Tengo mucho que enseñar acá. No, yo vine, pero chatito, con la cola entre las patas, humilde, con la cabeza allá abajo, como el junco, metido adentro de la tierra. Yo necesito de su ministerio, del mensaje, yo necesito de Dios. A ver, yo vengo acá a ser procesado. Como alguien dijo en inglés, hello. ¿Hola? ¿Qué? Como dice Catherine, ¿what? ¿What? Estoy pronunciando bien porque sabes inglés. Vengo bien, ¿viste? Vos también, otra profesora más. ¿What? Vienen con la vida destrozada a enseñar a la iglesia. ¿Qué? No hay humildad y eso hay. No, tenemos que ser humildes. Yo les digo, yo vivo humillado delante de Dios. Con mi cabeza así, inclinado como el junco es inclinado, se inclina cuando viene el viento, así. Así, inclinado delante de Dios. Humilde para que Dios no se me aparte. Por años nos han enseñado a ser santos, predicadores, pastores. Nos han enseñado santidad, santidad y santidad, a rajatabla, como predica su servidor. Entonces, nos han descubierto la enfermedad, pero no nos han dado la medicina. Sí, está bien, somos pecadores, tenemos conductas pecaminosas. A mí me cuesta salir y ser libre del pecado, pero enseñadme a ver cómo hago, porque la gente ama a Dios.
Está bien, detecté mi enfermedad. Ya sé cuál es mi atadura, cuál es mi costumbre, cuál es, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Cuando uno tiene esas acciones que son repetitivas, que está atado al pecado y no puede ser libre, ni en la mente, ni... Entonces las personas se dan cuenta de lo que tienen, los pastores le hacen entender por la palabra de Dios, eso está tremendo, maravilloso. La persona sabe cuál es su enfermedad, pero no se le da la medicina, no se le da la cura a las personas. Entonces está bien, ahora sé que soy pecador, ¿cómo puedo ser libre ahora? Porque a mí me echaron fuera los demonios, pero en mi mente yo sigo cayendo en eso. Tiene que haber un renovar mentalmente en las personas. Hay una batalla en la mente. Como yo decía cuando empecé el primer servicio que empecé, el primer mensaje, dije, ¿de quién es tu mente? ¿Quién pasa más tiempo en tu mente trabajando? ¿Dios o Satanás? Bueno, así que por años nos han enseñado a ser santos por medio de los mensajes, pastores, evangelistas, siervos de Dios. Nos hemos sentido que descubrimos la enfermedad, pero no nos enseñan la cura. La renovación de la mente es el segundo paso más importante para la transformación del ser humano después de la salvación. ¿Puedo repetir, con su permiso, esto? La renovación de la mente es el segundo paso más importante para la transformación del ser humano después de la salvación. Usted es salvo porque conoció a Jesús. Gloria a Dios, es su primer paso. El segundo es discipular su mentalidad con la palabra de Dios. Si no usted ama a Jesús, su mente es del diablo. Este material de nuestro apóstol Rosario está poderosísimo. Aleluya. Ahora esto quiere decir que es una decisión que tú tienes que tomar. Porque Dios no lo hará por ti. Tú tienes que renovar tu mente estudiando la palabra de Dios. Tú tienes que renovar tu mente exponiéndote a maestros con la unción de Dios y con el temor de Dios, a doctrinas que son sanas. Tienes que ejercitar. Incluso la Biblia dice que te ejercites para la piedad también. Ejercita tu mente para la piedad también. La decisión de no amoldarse a la filosofía de este mundo es tuya, o a los pensamientos de este mundo. Las personas quieren vivir una vida nueva. Escuche. Las personas quieren vivir una vida nueva con ideas viejas. Decirle que está a tu lado, ¿querés prosperar con tu mentalidad religiosa? ¿Querés prosperar de la misma manera que pensabas antes? No vas a prosperar de la misma manera que pensabas antes. Por eso no prosperaste nunca. Ni por dentro ni por fuera. Es tiempo de cambiar la mentalidad estudiando la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. Así que las personas quieren vivir una vida nueva con las ideas y filosofías viejas de este mundo, controlado por Satanás, quien es el Dios de este siglo. Y dice la Biblia que Él ha cegado el entendimiento de las personas. Mire esto, no funciona vivir una vida nueva con el sistema de ideas viejas. Amén. Con el mismo pensamiento que cualquier mundano. Usted tiene que renovar su mentalidad. Por eso dice la palabra de Dios, no nos conformemos a este siglo. No te conformes a pensamientos de la misma manera que piensan los del mundo. Después de ser salvos por Jesús, arrepintiéndonos, debemos de renovar nuestra mente con la palabra del reino de Dios. La gente vive conforme a sus pensamientos, filosofías de vida, ¿o no? Nosotros debemos de vivir conforme a los pensamientos de Dios, conforme a su palabra. El mundo tiene su manera de vivir. Nosotros tenemos la manera de vivir que Dios nos ha estipulado, no la del mundo. Y nos dejó la Biblia, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Esta que usted abandonó hace mucho tiempo. Que ustedes, algunos de ustedes si la abren así, hace así, mire. Y sale polvo. La gente hace... Porque hace mucho tiempo que no la abre la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios en su casa.
renueve su mente, nutra su mente, su hombre interior espiritual. Dele pan, dele palabra de Dios. Usted va a entender la palabra de Dios, porque el espíritu que usted capta en este lugar es un espíritu de inteligencia, de revelación, y te vas a entender las escrituras. Cuando tú leas, vas a entender. Por eso su pastor, su siervo, ora para que venga espíritu de entendimiento sobre su vida. Que es oro para que tu entendimiento se te abra para el conocimiento de Dios. Entonces, leer la palabra de Dios y entenderla sin el espíritu de Dios, sin un espíritu de entendimiento, revelación, no, porque la gente viene del mundo con una mente cerrada. Y solamente el Espíritu Santo te la puede abrir la mente para que tú entiendas lo que dice. Y puedes entender. Entonces, por eso que yo oro y le pido a Dios en todas las reuniones que venga un espíritu de entendimiento sobre usted. Espíritu de inteligencia, que venga de los espíritus de Jehová. Que venga espíritu de revelación, espíritu de conocimiento. Entonces usted lee la palabra y empieza a entender cosas que no entendía. ¡Qué tremendo! Ahora entiendo esto. Claro, porque te estás exponiendo a los espíritus de Dios que se ministran en un lugar donde Dios desciende. Por no es en cualquier lugar. Por eso en cualquier lugar. Yo entendía la palabra de Dios. La entendía. Muy limitada. Prediqué muchos años la palabra de Dios. Pero cuando me expuse a la enseñanza de mi apóstol Don Rosario, cuando él me ministró los espíritus que él tiene de Dios, yo empecé a entender, se me abrió el entendimiento. Y he venido en un continuo crecimiento, siempre en humildad. He venido en un continuo crecimiento en la revelación de la Escritura. He entendido las palabras que él habla y he entendido cosas que Dios me ha enseñado solo. ¿Por qué? Porque uno se expone a las unciones, a los espíritus de Dios. Hay hombres de Dios y mujeres de Dios que cargan espíritus de Dios. Y es lo que muchos de ustedes necesitan. Quizás que el espíritu de Dios que tú necesitas para vencer esa dificultad lo tiene tu pastor. Algunos de ustedes necesitan espíritu de fe para atravesar esa circunstancia, y de repente lo tiene tu pastor, ese espíritu de fe. Quizás te lo da el Espíritu Santo, o quizás te lo imparte tu pastor. Quizás que tú no entiendes nada de la palabra de Dios, pero el hombre o la mujer de Dios tiene esos espíritus de revelación, de entendimiento, inteligencia. Y eso se te pega. Amén. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso usted tiene que honrar a sus pastores y respetarlos, porque usted nunca va a recibir nada que usted no honra. Si usted no honra, usted no recibe de parte de Dios. Usted tiene que honrar para recibir, siempre. Por eso usted puede tener una amistad con su pastor, quererlo, pero no se familiarice tanto con su pastor. Como alguien le decía al pastor Leo ya, claro, comían juntos pizza, entonces un día lo fue a reprender, fue a enseñar, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? Que comemos pizza, nos reímos y ahora me venís. Entonces, no sé hasta dónde, hay que tener un cierto, amar a su pastor, todo, pero, porque, o sea, ¿me está entendiendo lo que le digo? Por eso a la mujer de Dios que tenía a su hijo, la viuda que hizo que el profeta se quedara en su casa, le preparó una casa, y el hijo se le murió y el profeta le resucitó al hijo. Usted no se familiarice con su profeta, porque puede necesitar de que Dios haga un milagro a través de su profeta en su vida. Y su profeta soy yo acá en la iglesia. No es más nadie. Dios puede usar la boca de algún hermano, pero no es más nadie. La voz profética para su vida es su pastor acá, su pastor Fabián. Mi voz profética es mi apóstol en el Rosario, aunque escucho la voz profética del apóstol Hugo López, el apóstol Bertucci, pero toda profecía que venga también tengo que filtrarla por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y también tengo que estar en armonía con el pensamiento o el consejo de mi Padre espiritual. Todo lo que me venga a mí tiene que estar en armonía con el espíritu de mi Padre espiritual, que es mi profeta. ¿El Espíritu Santo? Sí, pero también hay hombres que cargan el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo lo que les digo o no? Por eso usted no ande siguiendo cuánta cosa hay de por ahí, de cuánto hermano y líder. Usted es su pastor. Usted si quiere preguntar algo, quiere saber algo, venga a hablar con su pastor. Porque usted habla con gente a veces que están ciegos espiritualmente. No tienen el espíritu de consejo para darle a usted. Hay algunos hermanos que sí. Por lo general, si usted va a escuchar un mensaje, si le va a pedir un consejo a alguien dentro de la iglesia, tiene que ser un hermano, un anciano de mucho tiempo, de buen testimonio, de que tenga por sus hechos y tenga el espíritu de consejo y sabiduría. Porque es cierto, sí, en la multitud de consejos está la respuesta, pero ¿a quién tú le pides los consejos? A mí me pueden aconsejar mucho.
Siempre voy a preguntar a mi padre espiritual. ¿Qué le parece? Si es de Dios o no es de Dios. Aunque sepa. ¿Me entiende lo que le digo o no? Aleluya. Entonces a veces hay personas que están dando consejos con una mente vieja, que no está renovada. Una mente que quedó antigua, añejada en las cosas de Dios. No se renovó en las cosas de Dios. Y quedó atrasado en las cosas de Dios. Porque no hubo una renovación mental. Continuamente tú tienes que renovarte. Mire, 1 Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos con vanidad, como vive cualquier mundano, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, tú recibiste una formación de tus padres. Vivías como vive cualquier mundano, como tus padres vivían. La recibiste una mentalidad de tus padres. Diga mentalidad. Usted recibió la mentalidad de sus padres, el conocimiento de sus padres, o de tu tutor, de quien te crió. No con cosas corruptibles, como oro y plata fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir, que no agradaba a Dios. Ahora debemos de cambiar nuestra manera de vivir y de comportarnos. Ahora nuestras costumbres no son las costumbres que... Ahora yo no puedo vivir más por las costumbres que viven mis padres, que no conocen a Dios. Estamos hablando de padres que no conocen a Dios, ¿no, verdad? Algunos de ustedes tuvieron la bendición de crecer en cunas cristianas. Entiéndase lo que estoy hablando. Mire esto. Ahora debemos de cambiar nuestra manera de vivir y de comportarnos. Yo no voy a vivir más y practicar más lo que practicaban mis padres, mis tíos. ¿Me entienden o no? Lo que hacían ellos. No voy a hablar más como ellos hablan en las reuniones. No voy a hacer más lo que ellos hacían. Porque ahora yo vivo para Dios, para agradar a Dios. Ahora yo tengo otra manera de vivir. Pero tengo que cambiar mi mentalidad, renovar mi mente. Y digo esto. Tendremos que romper con lazos sentimentales con nuestra familia. Lazos almáticos, sentimentales, emocionales. Porque ya no vivimos conforme viven nuestros padres. Porque la conducta vana que heredamos de nuestros padres no agradaba a Dios. Así que ahora vivo para agradar a Dios y no a mi familia. Ahora yo vivo para agradar a Dios y no a mi familia que no conoce a Dios. Lo lamento mucho. Puedo juntarme con ellos, comer un asado, amarlos, darle un abrazo, pero ya no voy a hablar más las cosas que hablaban ellos con los mundanos. Ya no voy a practicar lo que ellos practican tampoco. Lo lamento mucho. Ahí es donde Jesús dice que vino a traer espada a la familia. La espada es la palabra de Dios. A poner uno contra otro. Porque ahora yo no voy a vivir más como tú vives, lo lamento mucho. Yo ahora no voy a chusmear, no voy a robar, no voy a maldecir, no voy a hacer esto. No, lo lamento mucho. Ahora voy a vivir para mi esposo y para mi esposa. Lo lamento mucho, ya no. No me hables de fulanito, ni de perencejo, ni de sultano, porque no me hables de ningún hombre, ni de ninguna mujer. No me hables de chusmero. No me hables, o sea, yo ya no. Esas cosas que vos hacés, esas cosas que vos tomás, yo ya no. Ya no. Hay cosas que ni como en tu casa, porque esas cosas son sacrificadas a los santos que vos tenés. Les pedís la bendición, yo tampoco voy a comer eso. Así que no. Y va a haber momentos que usted se va a tener que poner firme en su familia. Se va a tener que poner firme, no le va a quedar de otra. No le va a quedar de otra. Y ahí va a venir el choque. Lo lamento mucho. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú fuiste rescatado de una manera de vivir que era contra la voluntad de Dios. Mire esto. Bien. Si lo que hacen tus familiares, la vana manera de vivir que heredaste de tus padres, si ellos siguen practicando eso, tu familia, si lo que hacen que desagrada a Dios con su vana manera de vivir, escuche, usted no lo puede practicar
porque usted vive para agradar a Dios. Antes de experimentar esta renovación, debemos de transformar nuestra mente con un nuevo patrón y forma que está en armonía con la voluntad de Dios. Debe de transformar con un nuevo patrón, con una nueva operación, información, que es la palabra de Dios. Diga, el espíritu de la mente. ¿Usted sabía que su mente tiene un espíritu? Su mente tiene un espíritu. Efesios 4, 22 al 23. Vamos a la palabra de Dios para que usted diga, ¿dónde sacó el espíritu de la mente? Bueno, vamos a ir por la palabra porque yo le enseño a usted como pastor a que usted, todo lo que se predica aquí, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Aquí inventos chinos no corren aquí. Yo mismo, si veo algo raro, los bajo. Si veo que si veo que se le va la moto acá arriba, los bajo. Usted no me conoce a mí, yo los bajo. Recuerdo una profeta que hace muchos años fue a una persona que estaba muy corrompida con el dinero. Incluso nos robó cosas y todo. Todavía anda. Todas las iglesias que ya pisa son destruidas. Se paró en el púlpito. Claro, yo quizás que mi mente era media religiosa, era un gauchito de 29 años, empezaba mi congregación, 40 y pico personas, 30 personas, 40 personas. Cuando se pisó a predicar, dijo, en el nombre de Jesús, tal cosa, se desmayó. La tuvimos que agarrar. Se desmayó en el púlpito. Porque es cierto, era un gaucho con un micrófono, pero estaba Dios con ese gaucho. Ahora, este gaucho ha cambiado su mentalidad un poco. Yo no soy el mismo que hace 11 años atrás. Yo lo que hacía era gritar aleluya, gloria a Dios, Jesús, Jesús, Jesús. Porque me he ido renovando, exponiendo el Espíritu de Dios, pidiéndole a Dios, espíritu de revelación, de inteligencia, exponiéndote con hombres de Dios para ser transformado. Usted tiene que trabajar su mentalidad, su vida espiritual, no se puede quedar. No se puede conformar usted. Y yo le digo, no solamente no se conforme al espíritu del mundo, no te conformes al espíritu religioso de la iglesia. No te conformes al espíritu religioso, la mentalidad religiosa. No te conformes a ese espíritu. Renueva tu mente, ve más allá. Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Usted sabe lo que es viciado? Alguien viciado es una persona que practica mal hábitos. El viejo hombre está viciado practicando solo lo malo. De esa vana manera de vivir te rescató Dios. Tú y yo antes estábamos viciados de ese viejo hombre. Veíamos todo cosas malas y estábamos corrompidos. Fuimos rescatados de ese viejo hombre, fuimos transformados. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu mente tiene un espíritu. Hay personas que tienen una mentalidad religiosa, porque tienen un espíritu religioso en la mente. Las personas tienen un espíritu, su mentalidad es el espíritu, su mente es del viejo hombre. ¿Me está entendiendo o no? El espíritu de las personas es del viejo hombre, que está viciado al pecado y a hacer lo malo. Por eso que tú amas a Dios con todo tu corazón, pero te persiguen los pensamientos que te perseguían antes cuando no eras cristiano. Usted no quiere aprender las cosas de Dios, me parece. Me parece que vamos a estar, vamos a ministrar las ofrendas y ya nos vamos. No, ya ministramos las ofrendas ya. ¿Usted no quiere aprender o quiere aprender? Yo quiero aprender más de Dios. Y todo lo que aprenda quiero enseñarle a todos los que quieran conocer la palabra. A todos, quiero compartirles a todos. ¿Sabe que yo hace muchos años atrás tenía un pastor que escondía los libros, escondía los CDs, escondía los materiales, escondía todo? No enseñaba todo. Él quería saber, pero no enseñaba todas las cosas. Hace muchos años atrás. Y un día me pescó en su oficina escuchando en el tiempo de los Walkman. Un material que venía de no sé qué país, de no sé qué siervo de Dios, que era muy usado por Dios. Y claro, ocultaba mucha información. Y yo quería... Y me pescó un día con los auriculares, escuchando el CD. Y todo, casi me da algo.
Pero yo quiero quiero enseñarle todo lo que sepa de Dios. Todo. Quiero compartirte todo. No quiero ser el que diga el pastor el que sabe más de todo. Ni me importa eso a mí. A mí eso no me interesa. Porque yo he renovado mi mente. Renueven y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces vuelvo a lo que estaba diciendo, tenemos un pueblo que ama a Dios, tiene a Jesús en su corazón, su espíritu acá ha sido transformado, ha sido vivificado, amás a Dios en tu corazón, pero tu mente está atada, escuche, al espíritu viejo, al espíritu del viejo hombre. Tu corazón dice, amo a Dios, amo a mi esposa, pero tu mente es la del viejo hombre, está atada al viejo hombre. Piensa todo lo que le agradaba antes al viejo hombre, todo lo malo. La Biblia dice que muchos son enemigos de Dios en su manera de pensar. Entonces yo no estoy dudando de tu amor por Dios. Incluso hay gente que me dice, yo amo a Dios, pero tengo pensamientos y siempre estoy inclinado a esos pensamientos. El espíritu de tu mente tiene que ser renovado. Renovado. No es solamente tengo a Jesús, no es solamente tengo a Jesús, ayuno y oro. Tiene que haber renovación, entender la palabra, leer las escrituras, leer la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Anoche, sí, te escapaste. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Hoy, bien. Oh. La gente que está acá adelante no me puedo preguntar. Le voy a preguntar por allá por el fondo. ¿Cuándo fue la última vez? No me conteste, deja. Pero no me gusta avergonzar a la gente. Me acuerdo que una vuelta fue un profeta de Dios, estábamos todos sentados y todos éramos siervos de Dios. Y me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuántos oraste? Yo que si le miento a este hombre, muero aquí. Caigo muerto. El hombre era brutal como yo lo usaba. Me muero. ¿Y cuánto estás orando? Así, viste, estábamos en la primera línea, como dice el perfil. Y le digo, poquito. Imagínate, el poquito mío era nada. Y si yo le mentía a ese hombre de Dios, que era el profeta David Rebollo, caía muerto allí. Porque ese sí tenía el Espíritu Santo de verdad. Ese tenía. Entonces tenía un pastor que tenía hace muchos años, mandaba de ayuno a toda la iglesia. Entonces se paraba y decía, bien, gloria a Dios, el ayuno. ¿Quiénes están ayunando? Delante de las manos. ¿Qué vas a mentir? ¿Te caes muerto? Yo tengo temor. Entonces, imagínate. Era tenebroso, esos cultos eran tenebrosos. Tenía que ayunar sí o sí. Una vuelta tuvo una prueba, una cosa que le pasó y dijo, ahora sí, el diablo me mojó la oreja. Vamos a ayunar 15 días para que aprenda el diablo. Y yo decía, ¿yo qué tengo que ver? Digo, si es tu prueba, digo. A vos te mojó la oreja. Todo de ayuno, ahora me las va a pagar el diablo. Ponía toda la iglesia, 15 días. Me puse testigo. Ayunamos 30, 40 días, me puse testigo, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿No? Y así, gracias a Dios, pues el pastor que me convertí así mismo, porque si no, gracias a Dios, que no fue estos pastores de ahora que... Complicada la mano, vamos a dejarla por ahí ese tema. Mire esto. La mente tiene un espíritu. Y ese espíritu controla tu mente. O es el espíritu renovado de la palabra de Dios. Recuerden que el Señor dijo, mis palabras son espíritu. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, o tú tienes el espíritu de la palabra de Dios en tu mente, o tienes el espíritu del viejo hombre. Por eso te cuesta obedecer a Dios en la mente. Te cuesta obedecer a Dios. Es porque no tenés palabra de Dios. Tu espíritu de tu mente no ha sido renovado. Por eso. Por eso las reuniones de Casa Luz hay que enseñarle a las personas. Discipulado, enseñanza. Un día podemos hacer un culto especial y profetizar y liberar. Gloria a Dios. Pero no puede ser siempre el mismo patrón. Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Es importante el discipulado de las personas. Así que la mente tiene un espíritu y esa mente controla. La mente tiene un espíritu y ese espíritu controla la mente. Eso, escuche, ese espíritu afecta nuestros pensamientos.
afecta tu mente para lo que vas a hablar, afecta tu comportamiento, porque así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Lo que tú piensas es como tú te vas a comportar, lo que tú piensas es lo que tú vas a hablar. La mente puede ser controlada por nuestro viejo hombre que había en nosotros antes de ser salvos, controlados por el espíritu del viejo hombre. Conoces a Cristo, amás a Dios, recibiste el Espíritu Santo, pero tu corazón ama a Dios, pero tu mente está controlada por el espíritu del viejo hombre o de la vieja mujer, que a Dios no le agradaba. ¿Puedes decir aleluya? Es verdad que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, es verdad, pero Pablo nos muestra que el espíritu de esa vieja creación nos sigue afectando. Y ustedes pueden experimentarlo en sus vidas, en su vida personal. Ustedes tienen a Cristo, pero su mente tiene una lucha acá y... Amén. Aleluya. Por eso te tiene que tener una constante renovación en la palabra de Dios, fortaleciendo la mente. Amén. Fortaleciendo el espíritu que está en su mente. Recuerden, la palabra es espíritu y es vida. Jesús dijo: yo soy el verbo que se hizo carne. Si tú quieres tener un espíritu renovado en tu mentalidad, debes de renovarte con el espíritu y la palabra de Dios. Usted cuando viene acá, usted está teniendo un cambio en su mentalidad. Hay un espíritu y una enseñanza en la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca del hombre de Dios, la mujer de Dios. La palabra, los versículos, los desarrollos, los pensamientos. Eso va alimentando el espíritu de tu mente. Y va tumbando, tirando, desarraigando fortalezas mentales. Va callando la voz del espíritu del hombre viejo. Alguien diga aleluya. Por eso tenemos que tener una constante renovación de la palabra de Dios, fortalecer la mente. La palabra es espíritu. Si queremos tener una mente con un espíritu renovado, debemos de edificarnos en la palabra de Dios. ¿Qué es una mente renovada? ¿Qué es una renovación? Diga, ¿qué es una renovación? Porque estamos hablando ¿de qué estamos hablando? La renovación de la mente. Estamos hablando de que la mente tiene un espíritu. Aleluya. Mire esto. ¿Qué es renovación? Vamos a hablar de Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Somos santificados por el poder de la sangre, vestidos de santidad, pero no recibimos una nueva mente. Eso no es en el momento que tu mentalidad cambia así, tu manera de pensar. ¿Me entendió? Sino que continuamos con la misma mente, la cual tiene que ser renovada para ser libre del viejo espíritu que es resultado del viejo hombre. Siempre hablamos del espíritu que está en la mente. Amén. Siempre estamos hablando del espíritu que está en la mente. Adiestrada por años con filosofías y pensamientos del mundo que eran influenciados por Satanás. ¿Qué es renovar la mente? ¿Qué es renovar algo? Bueno, renovar algo implica restaurar algo para llevarlo a su estado original. Renovar algo es restaurar algo para llevarlo a su estado original. La palabra de Dios te va a renovar tu mentalidad para llevar al estado original. Amén. O sea, para que tu mente sea restaurada como era la mente de Adán antes de pecar. Ahora tu mente va a ser restaurada como la mente de Jesús o como la mente del primer Adán. Jesús fue el último Adán, porque Adán tenía la mente de Dios, la mente de Cristo. Cuando pecó, amén,
cayó de esa gracia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la palabra de Dios? Estamos restaurando nuestra mentalidad hasta llegar al estado original, hasta que podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto, de manera pensante, no solamente el espíritu, la mente de Cristo. A pesar de que tenemos la vida de Jesús, nuestra mente ha sido programada por años para andar en una vieja vida. Y ahora se requiere una transformación en nuestra manera de pensar. Dios no te transforma de entrada la mente. Tú tienes que transformarla. Ahora se requiere una transformación en nuestra manera de pensar para que podamos verdaderamente obedecer a los impulsos y deseos de la vida de Jesús que reside en nuestro interior. Para que tú obedezcas a los impulsos, los deseos que hay aquí adentro, que fluyen de la vida de Jesús, tiene que haber, tu mentalidad tiene que armonizar con el Espíritu Santo. El Espíritu, tu mente tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, en tu corazón, tú piensas, sientes el deseo de hacer algo bueno, pero en tu mente está bajo la naturaleza caída del viejo hombre, el espíritu que tienes. Amén. Por eso yo tengo que leer la Biblia. Por eso tengo que orarle a Dios que me dé espíritu de entendimiento, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento. Pedirle a Dios que te renueve la mente, la manera de pensar, que no pienses con la naturaleza caída. No pienses en que eres un fracasado, en que con falta de fe, no pienses todo lo malo, no pienses en los deseos de la carne, me explico, no, que pienses en la palabra de Dios, que pongas tu mente en las cosas de arriba, que pienses en la fe. Una persona que tiene la mentalidad, la naturaleza caída, dice, bueno, vamos a poner un negocio ahí, no, pues eso va a fracasar, eso no va a andar. No tiene la mente de Jesús. No tiene la mente de Jesús. No tiene una mente de fe. No tiene esperanza, no tiene fe en su manera de pensar. Todo lo que le dicen para emprender no va a prosperar. Yo heredé esa mentalidad de mi padre. Mi padre no emprendía nada porque decía que no iba a lo seguro siempre, los trabajos. Nunca se animó a emprender nada y era un hombre muy inteligente. Hacía canales de televisión, estaciones de radio, de televisión, las armaba él, todo. Inauguró muchos canales de televisión y de radio acá en Uruguay. Los primeros encuentros presidenciales que se transmitieron cuando no había la radio, mi padre hizo una antena y transmitía en los campos y todo. Fue el primero. Fue un pionero, una persona reconocida. Cuando murió mi padre, hicieron homenaje en los canales de televisión en todos lados. Una persona muy conocida. Mi familia trabaja en todo el medio de comunicación, por eso yo trabajé 8 años en televisión. Director de televisión, director de radio. Mi padre fue el que fundó el canal de televisión y radio en todos lados. 33, Chuy, en un montón de lugares. Pero nunca se atrevió a emprender porque siempre pensaba que no iba a funcionar. Podía haber tenido él su propia FM, o que incluso hizo una FM él, pero nunca se atrevió la vendió. De todo lo que tú ibas a emprender, no, mi hijo, no, mire que eso. Entonces yo tuve que romper con esa mentalidad. Porque son mentalidades. Son espíritus que heredamos, espíritus que heredamos de nuestros padres. Nuestra manera de pensar lo hemos heredado de temor y muchas cosas más que se heredan, ¿no, verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero Cristo rompe con todo eso. Su palabra tiene poder para cambiar. Entonces, por eso es que en los pueblos paganos, cuando venían los discípulos, decían, ahí vienen estos que trastornan la mente de muchos, trastornan a todo el mundo, claro. Venían con un mensaje diferente, un cambio de mentalidad. Imagínate, esos hombres tuvieron con Jesús les dijo, vayan a ser discípulos, trastornen los pensamientos de las personas, cámbienlo, que haya una transformación en la manera de pensar. Entonces, claro, donde esos hombres pasaban, Dios mío, sacaban demonios, sacaban esto, oraban por aquello, y después Pablo, 2 años en Roma, alquiló una casita y ahí enseñaba a la gente, la discipulaba, le enseñaba a Jesús, transformaba la mente de las personas. No era que solamente echaba fuera demonios. No tenía una mega iglesia Pablo. Pablo alquiló una casa. En esa casita transformaba la mentalidad de las personas y después vino el avivamiento en Roma. Por eso
usted no se ponga, no juzgue por el tamaño de la iglesia, ni por mire que eso no tiene nada que ver en el reino de Dios. Esto, lo que yo estoy haciendo acá, se ha multiplicado muchísimo y se va a multiplicar mucho más. Mucho más. Esto se va a multiplicar, se va a expandir, pero mucho se va a expandir. Y va a haber un crecimiento muy grande. Gente con la mente de Cristo. Amén. Entonces, claro, pero hay un choque tremendo también en la manera de pensar de las personas, los mensajes, tremendo. Pero bueno, está viendo un avivamiento en tu mente, en tu corazón. Vos hace poco algo empezó a cambiar en tu mentalidad, porque venía con una mentalidad muy religiosa. Pero Dios hizo algo tremendo, está haciendo Dios algo tremendo. Porque todo comienza en la humildad, en el sometimiento. Porque ese espíritu religioso casi te saca hasta del ministerio, de la iglesia y todo. Y ahora vos estás entendiendo otras cosas. Has captado el espíritu de la iglesia, el temor, el espíritu que se mueve en este lugar. Estás entendiendo cosas. Estás predicando diferente. Pero no son todos. La mayoría abortan lo que Dios tiene para ellos. Les cuesta el cambio. Es como una crisis que hacen con el cambio. Les cuesta. Aquí se ora diferente, el mensaje es diferente. Entra en una crisis. Y yo quiero volver a lo mismo que... ¿Vas a volver a lo mismo? ¿Vas a quedar... ¿No te vas a renovar? ¿Vas a volver a lo mismo que estaba? ¿A encasillarte en lo mismo? Renuévate. Si estás en un lugar donde hay una renovación de la palabra de Dios, quizá que es dura, pero hay revelación en la palabra de Dios. Todos los cultos hay palabras remas, hay revelación de la Escritura. Pues sí, eso es importante. Por eso, si tú te mantienes así, vas a crecer muchísimo. Muchísimo vas a crecer. Y lo mismo para ustedes, van a crecer mucho. Muchos de ustedes van a crecer, van a llegar lejos en las cosas de Dios. Yo sé que van a llegar lejos en las cosas de Dios. Amén. Despedimos las redes sociales, que Dios les bendiga y que compartan este vivo. Chao, bendiciones. Les esperamos acá, pueden entrar la plaquita de los canales, está en la dirección. Estamos en Montevideo, calle Paraguay, 2558, esquina Santa Fe. Tenemos los viernes nuestras reuniones 19 horas y los domingos tenemos una reunión sola los domingos ahora, 5:30 de la tarde, 17:30. Todos los domingos una reunión sola. Y este domingo en especial tenemos Santa Cena. Póngase de pie, precioso y amado hijo espiritual.